Everything you said they already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off. Tradicionalmente, el videojuego ha sido cosa de uno. Daba igual si tu objetivo era ganar un partido de fútbol, salvar al mundo por 8ª vez, romperle los dientes a un señor musculado con cara de tigre o rescatar a una princesa de las garras de un dragón. Pero con el tiempo, el medio ha ido evolucionando así como también los jugadores. Y donde antes solo había espacio para uno, entonces fueron 2. O incluso más. O muchos, pero que muchos más. Cientos de personas corren entre los coches en plena noche. Oh my God. El culpable es este Pokémon. Su nombre es Vaporeon, uno de los más difíciles de encontrar en el juego. La locura en Central Park ha obligado a sus responsables a pedir un poco de sentido común. Las reglas habían cambiado. El auge y la rápida popularización de los juegos multijugador online hicieron de los videojuegos un entorno donde podías socializar con tus amigos, concepto que alcanzaría su máximo esplendor este mismo año debido al confinamiento que nos ha tocado vivir, en el cual títulos como Animal Crossing se convirtieron en un sustituto perfecto de bajar a tomar algo con tus amigos. Y para muchas personas, las competiciones de los eSports reemplazaron a las quedadas para ver un partido de fútbol. Y es en este contexto en el cual ve la luz el juego It Takes Two, título desarrollado por Hazelight Studios y dirigido por Joseph Fares. Okay, can you swear here? Can you swear? Okay. Fuck the Oscars, you know? Fuck the Oscars! Fuck you! I'll tell you! This is bullshit! Look. Este estudio, recientemente apadrinado por Electronic Arts, se caracteriza sobre todo por hacer juegos con un fuerte elemento de cooperación. En el juego Brothers, el primer juego de este estudio, aunque sea un juego para un solo jugador, controlas a 2 personajes a la vez mientras vas resolviendo una serie de puzzles para avanzar en la historia. Esta dinámica de juego se aprovecharía para desarrollar su segundo juego llamado A Way Out, el cual sería su primer juego desarrollado para ser jugado exclusivamente en cooperativo con otro jugador, y sentaría las bases para desarrollar su último proyecto hasta día de hoy. En A Way Out veríamos por primera vez la jugabilidad basada en la pantalla dividida, en la cual podemos ver nuestra cámara a uno de los 2 lados y la de nuestro compañero o compañera justo al otro. El resultado de esto fue un juego que se ganó el título de uno de los mejores juegos cooperativos del mercado por méritos propios. Y sería en 2021 cuando la fórmula de juego cooperativo a pantalla partida fue elevada a su máximo exponente, perfeccionando todos y cada uno de sus elementos y añadiendo muchos otros. Y todas estas mejoras de diseño se condensaron en una experiencia jugable llamada It Takes Two. It Takes Two es una fábula en la que una niña llamada Rose se encuentra sufriendo debido al inminente divorcio de sus progenitores. Dicho sufrimiento dará pie a un encantamiento que hará que sus padres se conviertan en muñecos, con la intención de que, gracias a la colaboración que llevan a cabo, tutelada por el Dr. Hakim, un libro de terapia matrimonial antropomórfico, haga revivir su relación y no lleguen a divorciarse. Este argumento lo hemos visto proliferar en el cine de los años 90 debido al aumento de divorcios que hubo en Estados Unidos en esa época, y fue tratado mayoritariamente en el formato de comedia de enredos como en la película La señora Doubtfire, o en dramones como la más reciente Historia de un matrimonio, aunque el tono de este juego encajaría mucho más con un cine para todos los públicos de hoy en día, recordando por momentos a una peli de Pixar. Y a pesar de que el argumento de que la familia y el amor son siempre lo más importante puede resultar un poco añejo en los tiempos actuales, la realidad es que el juego no se focaliza en la parte narrativa, sino que el grueso de la experiencia jugable se sedimenta sobre las mecánicas del mismo, dejando que sean los propios jugadores quienes descubran nuevas formas de interactuar el uno con el otro y también con el entorno, haciéndolo siempre de formas distintas y creativas. Esta innovación en las mecánicas deriva en un ritmo de acción constante que hace casi imposible aburrirse. Aunque si hay una palabra que define It Takes Two, esa palabra es cooperación. En un principio, los 2 jugadores tendrán exactamente las mismas habilidades, las cuales consistirán en un doble salto, una esquiva y un ataque en caída que servirá para romper cosas y accionar botones. Pero a lo largo de la aventura se nos irán otorgando una serie de habilidades y de gadgets que nos servirán para avanzar en una determinada zona y será una tarea conjunta el hacer uso de esas herramientas para superar el desafío en cuestión. Todo eso sumado a un apartado artístico sobresaliente, una jugabilidad muy agradable que no para de reinventarse y una variedad de situaciones que ya le gustaría tener a un Assassin's Creed. El juego está dividido en capítulos, siendo cada uno de estos una sección distinta que hay que superar, y subcapítulos, los cuales habrá más o menos dependiendo de lo larga que sea la sección en cuestión. En general, el juego mantiene un buen ritmo en todo momento a pesar de que no todas las secciones están igual de bien diseñadas,
La parte más positiva de esto es que cada sección tiene un estilo único y diferenciado, y aunque desde el punto de vista de diseño de niveles hay algunas que sean objetivamente mejores que otras, todas están lo suficientemente bien cuidadas y diseñadas para que no haya una clara favorita, haciendo que probablemente tu zona preferida del juego sea una, y la de la persona con quien juegues sea otra, y eso habla mucho mejor del título de lo que puede parecer a simple vista. Otro punto del juego a destacar son sus coleccionables. En la mayoría de juegos los coleccionables son, en palabras textuales de Joseph Fares, mierdas brillantes que no sirven para nada, y fue un desafío autoimpuesto el que todos los coleccionables fuesen interesantes y sirviesen para algo, y vaya que se lo ha conseguido. Los coleccionables en It Takes Two son una serie de desafíos en forma de minijuegos que cambian por completo la dinámica del mismo. Donde antes había que cooperar, en los minijuegos tienes que competir contra tu amigo por alcanzar la gloria en carreras de patinaje, afinando vuestra puntería o en una simple partida de ajedrez, dando lugar a piques bastante divertidos. Personalmente, en una industria tan a veces clónica y protocolaria como la industria de los videojuegos, en la que parece que los grandes títulos de enorme presupuesto plantean siempre las mismas propuestas con distinto envoltorio y en el que nadie se atreve a revelar demasiado por miedo a la competencia, me gusta que haya espacio para desarrolladoras que planteen proyectos distintos dirigidos por alguien como Joseph Fares, alguien que habla con honestidad y que se nota que le apasiona el medio.